Buenas noches, ¿cómo están? Bien, profe. ¿Y usted? Bien también, muchas gracias. Ya hice la Buenas ampliación noches, de... profe. Buenas noches, ¿cómo está Fernando? Bien nomás, profe. ¿Y usted? Todo bien, muchas gracias. La solicitud de ampliación de la extensión de fecha ya está, Luján, hasta el viernes, para la gente que han tenido dificultades en completar su Gra- tarea. Gracias, profe. Gracias a vos por tu mediación. En realidad tuvieron 2 días o 3 días estuvo sin actividad la plataforma. Creo que con esos 2 días más ya se va a poder completar. Cualquier inconveniente me avisa nomás para a ver si podemos subsanar. Bueno, piensen ya la idea de currículum o currículum que vamos a hablar en esta ocasión como unidad 2, nuestro segundo encuentro, entonces para también sacarle algún provecho está entonces el concepto en sí que abarca los niveles de concreción, es importante saber. Habíamos hablado en la primera clase sobre la educación paraguaya, los diferentes niveles. Encontramos la educación inicial y la educación escolar básica, la educación media y la educación superior. La educación superior se divide en universitaria y no universitaria, que van a recordar sí o sí, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar entonces del currículum. Tenemos la presentación y otros documentos también como la clase 1 para que ustedes puedan tener documento en que respaldarse en el momento de cumplir con su tarea de proceso. La tarea va a estar habilitada mañana 18 de julio a partir de las 18 horas hasta el lunes 22 de julio 23:55. El mismo formato, 20 puntos, un intento y 60 minutos de tiempo para completar. Y si aplicaron ustedes un formato ya de control de lectura y si les funciona, entonces también van a aplicar lo mismo. El resultado ustedes van a tener a la vista cuando se cumpla la fecha de entrega, la parte final. De momento no le va a aparecer todavía. Está bien. Si tienen alguna consulta antes de iniciar entonces acerca de lo que ha sido la clase 1. No hubo dificultad en el cuestionario. Por el Ninguna, momento, profe, gracias. Está sí, bien. por el momento está todo claro, profe. Está bien. Entonces vamos a iniciar esta clase. Entonces específicamente vamos a hablar del currículum. El currículum también va a depender del momento en que uno desarrolla como tema. Eh, por ejemplo, en 1920 va a ser una situación a partir de los elementos que puede contener podemos decir, un programa de estudio. El programa de estudio es una parte del currículum, es un componente. En realidad tenemos que hablar de un diseño curricular o de una malla curricular, también como se le dice, que nosotros tenemos en la siguiente unidad. Entonces, vamos a ver también
los niveles de concreción. Hay 5 niveles de concreción y la tarea que le corresponde al docente cuando el nivel ya está en el escenario que se llama aula, sala de clase. Entonces ahí el protagonismo le corresponde al docente en cuanto a la enseñanza y el protagonismo en cuanto al aprendizaje le corresponde al estudiante. Conceptualmente hablando así, es importante entender esos niveles de concreción y también entender, así como ya habíamos pronunciado en la primera clase, de cómo se hace la bajada, bueno, desde la filosofía de la educación, la política educativa, y a partir de ahí se piensa en un currículum. Y el currículum entonces en sus diferentes niveles. A nivel macro, el nivel 1, a nivel todavía nacional, es muy difícil que se entienda la intención real. Si uno no conoce la filosofía, la política, entonces le va a complicar entender cuáles son los objetivos de la educación paraguaya. Pero a partir de la práctica que tiene, tampoco puede desconocer el norte hacia dónde se tiene que orientar la formación de manera general. O sea que a partir de la actividad así particular de la tarea docente para la que ustedes se están preparando y si ya aplican esa tarea también, es importante siempre reflexionar la función que a mí me corresponde hacer y cuál es la función con la que me estoy desempeñando y si lo hago también como corresponde. La autoevaluación, esa mirada interna, siempre es importante realizar. Bien, entonces el término currículum, en un sentido así más amplio, podemos llamarle carrera. Bien el currículum vitae, pues, o vitae, como se le dice en español, cuando se habla en Roma, se podía comparar, por ejemplo, con una carrera de los pequeños carros, ¿verdad? El currículum pequeño carro. Y eso en forma simbólica en el tiempo hoy significa también lo que uno ha sumado en cuanto a experiencia como estudiante. Tenemos por acá del latín, ¿verdad? El currículum, que en español currículo, que es lo mismo, se va a referir al plan de estudio y como conjunto de estudio y práctica destinada a que el alumno desarrolle plenamente sus posibilidades. Y siempre va a estar orientado entonces hacia la puesta en marcha de los grandes proyectos de educación que se tiene en un país. Y es también en la medida que uno avanza, va a entender también cuál es la función que le corresponde. Por ejemplo, al Ministerio de Educación le corresponde al nivel macro. Él tiene que organizar todo. Después están las gobernaciones, sería el segundo nivel. Están las instituciones, son del tercer nivel. Las áreas son del cuarto nivel. Y la función específicamente ya que le corresponde a cada docente sería el quinto nivel. Y en el quinto nivel recién baja en el plano operativo y ese plano operativo ejecuta el docente. Entonces, la labor del docente dentro del currículum es demasiado importante. ¿Por qué? Porque ayuda a que la filosofía de la educación de un país se pueda concretar. Y la sumatoria de los trabajos de todos los niveles de los docentes, a partir de la puesta en marcha del currículum como contenido ya, entonces es el proceso que se tiene que hacer para poder cumplir con este cometido tan importante de formar las personas de acuerdo al perfil que se requiere en un país, como el Paraguay. Porque en Paraguay se forma personas de acuerdo a los requerimientos o de acuerdo al perfil que se necesita, evidentemente. No hay otra intención. Ahora tenemos la expresión currículum vitae, cuya traducción literal es carrera de la vida. Eso que le decía en principio. Y en el escenario académico vamos a entender como la relación de los títulos, cargos, trabajo realizado. Hoy día se puede decir artículos publicados, investigaciones hechas. Entonces, todo eso tiene que ver con el currículum vitae.
En el ámbito educativo, en principio designó a los estudios emprendidos por un alumno en una institución educacional. Se llegaba a confundir con planes, programas y currículos. O sea que planes, programas y currículos se llegaba a confundir. Hoy día se puede decir que el currículo le contiene a estos elementos, tanto programa y dentro de los programas también están los planes. Están los planes a nivel macro y también a nivel meso y a nivel micro. A nivel micro, entonces lo que le va a corresponder a cada uno de ustedes en el momento de poner en marcha lo que así en forma muy formal, muy lógica, ¿verdad? Está también en los documentos. Y eso yo tengo que, como docente, entonces, eh, operativizar, llevar a la práctica. Y más todavía que yo tengo que establecer una comunicación didáctica con mi grupo de estudiantes. A partir del tema que me corresponde desarrollar en un momento dado. Entonces, también como recordatorio aparece esto. Currículo en el contexto educativo refiere a todas las experiencias, actividades materiales, métodos de enseñanza y otros medios empleados por el docente, de modo a alcanzar los fines de la educación, lo que le decía en principio. Entonces, es importante entender, si miramos desde abajo, la función del docente en un nivel micro, que puede aportar. Si yo pues, le hago la consulta a usted en un formato de prueba, el, ¿en qué radica la importancia de la función docente cuando se ubica en el quinto nivel del currículum? Cuando hace esa función de micro, pero la tarea de llevar a cabo lo que pretende en la sumatoria, por ejemplo, la filosofía de la educación. O sea que, ¿por qué yo me tengo que sentir importante cuando cumplo esta función docente? Que podemos plantearnos como respuesta. Sí, adelante. Profe, no sé si voy a estar acertada, pero a pesar de que según nuestro sistema educativo dice que el estudiante o el alumno es el sujeto y el objeto, yo considero que el docente también es un protagonista y un factor muy importante en ese proceso. Sí, la labor fundamental del docente. Por eso que el docente se prepara para poder también realmente asumir ese rol que le corresponde y orientar a un grupo de estudiantes, a una generación de estudiantes y a varias generaciones porque en su función el docente también va a durar mucho tiempo. Entonces, es un gran compromiso, como habíamos dicho también en la primera clase. Y ese nivel micro, la sumatoria de todas las prácticas docentes, entonces también lo que finalmente va a significar el nivel de logro que se tiene respecto a lo que se pretende realmente en cuanto a la formación del modelo de persona en un país o en un territorio determinado. Solamente con el soporte que hace el docente, entonces eso puede ser logrado. Hay una relación directa, como sabemos, entre educación y currículum. Entonces el currículo tiene como fin plasmar una determinada concepción educativa desde el punto de vista individual, social y cultural. Porque también la sumatoria de lo particular, vamos a tener una sociedad culta eh, y también una cultura mucho más sostenible, pensando que la permanencia en el tiempo también es necesario para hablar, por ejemplo, de una cultura paraguaya, de una cultura latinoamericana. Necesariamente se tiene que formar en esos ámbitos. Entonces la planificación y ejecución del currículum se fortalece el logro del tipo de ser humano y de sociedad que el grupo demanda del sistema educativo. Cuando hablamos de sistema, entonces estamos hablando de un conjunto de elementos, una suma de partes que finalmente vamos a llamarle educación paraguaya. Pues la educación, así decir, es muy, muy abstracta. ¿Cómo yo puedo llevar a cabo un componente de la educación? Y a partir de la práctica de manera cotidiana que surge de la idea
continúa con una planificación y termina con una ejecución que tiene que ser evaluado, porque siempre también hay que pensar que algo más se puede hacer, algo más se puede mejorar. No es la última versión, la práctica que un docente tiene. A partir de la misma práctica yo puedo analizar mi situación y puedo mejorar. Siempre tenemos que tener esa intención de superar nuestra condición actual. Entonces, para que exista congruencia entre el enfoque que se plantea de la educación y del currículum, la educación debe visualizarse como un triple proceso que implica el desarrollo de la persona, la interrelación con el grupo social e incorporación de la cultura. Porque es el elemento fundamental. Cuando se internaliza, cuando uno se apropia de los elementos que forman parte del proceso o la intención que se tiene cuando se enseña, entonces eso se tiene que notar también como producto. De hecho que la persona que educa concentra su accionar en la ejecución del currículum cuando ejerce en forma diaria, en forma cotidiana, a partir de una metodología de enseñanza, que esto debe estar dentro de las intenciones de la política educativa. Porque la política educativa es el segundo nivel, sería como la continuación o la prosecución de la filosofía política, la filosofía educativa. Ahí se cita entonces el modelo de persona y el modelo de persona debe responder a lo que en nuestro caso el Paraguay necesita. Entonces no deja de ser significativo en ningún momento la labor del docente. Entonces, en toda propuesta educativa subyace un conjunto de valores, ideología, concepciones que se conjugan en las finalidades de la educación expresada en la ley, por ejemplo, más importante que es la Constitución Nacional, como también la Ley de Educación, la 1264, donde están expresadas las expectativas de la sociedad y plasmado en el Plan 2024 denominado Ramón Indalecio Cardoso, que también es un teórico o un trabajador, un docente muy importante que hemos tenido o que estamos teniendo en la historia paraguaya. Esto ya vimos, el de cómo se organiza el sistema educativo paraguayo. Solamente reiterar, educación inicial, educación escolar básica, educación media y educación superior. Esto tiene que tener un enfoque propedéutico. ¿Qué significa eso? Que las relaciones entre un nivel y otro no se tienen que perder de vista. ¿Qué significa eso? Un estudiante que terminó noveno grado en cualquier parte del país tiene que estar en condiciones de continuar la educación media, tanto científica como técnica. Lo mismo debe pasar con las personas que terminan la educación media, que deben estar en condiciones de seguir una carrera de educación superior sin mayores dificultades. Y eso no pasa tanto en nuestro medio porque el nivel de enseñanza, si bien puede ser deficiente en muchos ámbitos, al mismo tiempo hay diferencia entre una y otra institución, entre un lugar y otro lugar. Entonces esos elementos se tienen que garantizar. El currículum, o sea que dentro de esos elementos está constituido por una serie de elementos que interactúan. Siempre va a tener esa mirada de la concepción, lo que se quiere lograr. En principio, así como también dijimos, esto se adecua al tiempo en que uno vive. Por ejemplo, Hilda Taba incluye únicamente 4 elementos del currículum: objetivos, contenidos, actividades y evaluación. En el tiempo, a esto se le agrega también experiencia de aprendizaje, actores, por ejemplo, el alumno, el docente, la estrategia metodológica y recursos. Todos estos elementos uno puede fijar en un plan y completar también para su práctica. Pero el plan no tiene que tener
o no debe entenderse solamente como un concepto, sino como una posibilidad de práctica. Simplemente que el orden que presenta le va a ayudar al docente a llevar a cabo su tarea. Entonces, muchas veces es importante registrar lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer, porque uno puede pensar hacer una clase muy importante, pero en el momento de unir las ideas o cuando se cruzan los temas, puede ser que se distraiga y no dé así como estaba pensando. Y también tiene que estar documentado. Hoy día la evidencia es la palabra clave en todo. Si yo no tengo evidencia, entonces es como que no hice nada. La acreditación se basa en evidencia. Yo pude haber hecho un trabajo maravilloso, pero no tengo ningún registro documental. Entonces es como que no sirve tanto. Entonces estos son los elementos en cuanto a su clasificación. Tenemos orientadores, generadores, reguladores, activadores o metódicos y multimedios. Y van a ver también para qué sirve. Por ejemplo, este tema de orientadores, elementos que se incluyen son fines y objetivos de la educación. O sea, que expresa las finalidades que tiende el currículum. Entonces, elemento orientador o principio también se le dice. Generadores incluye aquellos elementos que son portadores de cultura. ¿Y quiénes son los portadores de cultura? Los estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa o los miembros de la comunidad educativa. También están los reguladores, elementos reguladores o principios reguladores. En este caso vamos a encontrar propiamente los objetivos, reglamentos. Dentro del reglamento tenemos la evaluación. Es importante que el docente se adentre ya desde el principio como el mecanismo de trabajo que se aplica en la universidad que va a enseñar. Entonces no hay ningún problema y también se va a apropiar desde el principio en cuanto a lo que se espera de su función, que eso es muy importante. Activadores o metódicos se basan en la experiencia de aprendizaje, estrategia metodológica también para el mismo efecto. Y los multimedios, así los recursos con que también uno debe disponer para poder llevar adelante un trabajo adecuado. Tenemos las funciones del currículum. Acá hay una situación primordial, es la de hacer explícita las intenciones del sistema educativo y como guía para orientar la práctica pedagógica. Entonces esa es vamos a decir, la parte clave en cuanto se enuncia lo que son las funciones del currículum, que es muy importante. Entonces acá hay otra vez, dentro de este marco, hay dos planteamientos. Primero, el tema del proyecto. El proyecto, por ejemplo, el CONES, se dice proyecto educativo, lo que en otro momento podría ser una malla curricular o un proyecto curricular. Entonces, este proyecto también se denomina diseño curricular y hay un formato ya que propone el CONES y es autocompletable. Entonces, la institución lo presenta y el CONES tiene que aprobar. Cuando se aprueba, entonces se pone en marcha la práctica. O sea, la institución ya se encarga de eso. Entonces, el proyecto en un sentido y cuando se lleva a cabo eso se llama desarrollo, la puesta en práctica. Que eso es importante, muy significativo. Entonces, dos momentos: proyecto, la idea, que parte también de un formato, como le había dicho,
y cuando se lleva a una institución ya se pone en práctica. Y ahí participa el docente porque es la dimensión operativa, la puesta en marcha de del programa de estudio o del currículum, mejor dicho. Tenemos clases de currículum oficial o currículum escrito, la parte que se lleva a cabo así desde el nivel inicial de manera formal hasta la educación superior. Está la operacional, lo que significa que aquello que se enseña, porque también tenemos que pensar que muchas veces no todo el contenido de un currículum se pone en marcha, o sea, se pone en la práctica. Está el currículum oculto. Esto no es así observado por lo que dirigen una institución. Sin embargo, en los comentarios y dentro de la comunicación que se establece entre los miembros de la institución, tiene mucha fuerza porque aparecen como normas, como valores que tienen mucho impacto en el momento también que se trata de establecer los mecanismos de comunicación. Tenemos el currículum nulo. Esto está dentro de lo formal, pero no se enseña. Esto podría ser por falta de tiempo o a veces también por falta de capacitación. Si un docente no se comprometió y no al llevar a cabo un programa que tenga que ver con una asignatura, entonces, y si no hay contenido que no entiende, puede dejar de dar, o por falta de tiempo. Está el extracurrículo, no está dentro de lo planificado, pero también aparece como una actividad, podría ser emergente, o bien hay veces que una institución ya deja un espacio también para ese tipo de práctica, ya cuando planifica un año antes o a inicio del año. Está el currículum cerrado y abierto. El cerrado simplemente acepta lo que está dentro del currículum en sí, no permite otra situación. Y el abierto es lo contrario, cuando también existe esa posibilidad de establecer contenido en cuanto a la enseñanza y llevar a cabo también ese tipo de práctica, ¿verdad? Que también puede fortalecer mucho en un momento necesario. Después tenemos las fuentes del currículum. En este caso hablamos de alumno, que también se podría decir estudiante, el contexto sociocultural y las diferentes áreas del saber. Fíjense que estos elementos no pueden faltar del proceso de enseñanza-aprendizaje o dentro del currículum. Sabemos que el alumno entonces necesita ser enseñado a qué se adecua el currículum a un contexto sociocultural, a un momento histórico, y dentro de eso también vamos a encontrar las diferentes áreas del saber, las asignaturas como nosotros llamamos. Entonces esas son las fuentes, o en eso al menos se respalda el currículum. Tenemos nuestra retroalimentación. Entonces el currículum se fundamenta en conocimientos filosóficos, psicológicos, pedagógicos, antropológicos, sociológicos, por lo que todo el diseño y en toda práctica curricular subyace una concepción de persona, de sociedad y de evaluación. Si de esto nosotros no somos conscientes, entonces tenemos que preguntarnos cuál es nuestra función y cuál es el objetivo del trabajo que estamos realizando. También está el modelo didáctico, un estilo de relaciones entre el docente y el estudiante, una forma de organizar la tarea en el aula, aun cuando no estén expresados y formalmente definidos. Y por acá viene la función del docente. ¿Por qué? Porque un programa de estudio va a ser igual para todos los docentes, pero la manera en que dinamiza
su clase va a depender de cada docente. Y en ese caso, nuevamente tenemos que plantearnos una situación que permita a los estudiantes también aprender lo que nosotros le enseñamos. Esto lo mencionaba el contexto sociocultural del alumno y las áreas del saber. Bien, el diseño curricular en la educación superior, macro y micro, el que también podemos mencionar y así también entender la función que nos corresponde. Entonces, una de las funciones de la universidad es la docencia. Recuerden ustedes la parte sustantiva de la educación superior. Uno está en la docencia, el otro está en la investigación y el otro está en la extensión universitaria. Pero aplicado también así como dice el documento, no es, por ejemplo, de apariencia y cuando me observan y cuando me dejan de observar, entonces yo dejo de hacer. Siempre hay que pensar en la formación de los estudiantes que están en la clase cuando yo soy docente. Y en esta que se trabaja por la formación de profesionales en diversas áreas y constituye el puente entre la universidad y la sociedad. ¿Por qué? Porque la universidad está formando para la sociedad. No sé para qué más puede formar si no forma para la sociedad. Y no es la sociedad de ayer y quizás no sea de hoy, sino va a ser una sociedad que se proyecta cuando este grupo con quien yo estoy se va a graduar. Entonces la universidad construye un modelo del profesional, el famoso perfil, que justamente la sociedad, la cultura necesita en ese momento. Y se habla de competencias profesionales, los conocimientos y habilidades, valores que describen el modelo o el perfil que se requiere tener dentro de ese ámbito. Entonces, el modelo de profesional se delimita en el proceso curricular a nivel de la carrera. Claramente tenemos que hablar de un perfil de salida cuando hablamos de esto. O sea que las personas que siguen tal carrera, y la carrera se va a construir en base a las asignaturas que forman parte de la misma, lo que finalmente debe significar lo que ahí está expresado en el perfil. Caso contrario, no tiene sentido. Entonces, la concreción del diseño curricular basado en competencias, que también es un concepto que se usa mucho, parte desde el modelo del profesional hasta la asignatura o módulo que concluye en el microdiseño curricular. Eso también ya dijimos varias veces. Y vamos a ver entonces los niveles de concreción del currículum, que son 5 niveles. El primer nivel, planificación curricular nacional, se le dice macro planificación. Está a nivel del Ministerio de Educación y Ciencias, en ese caso, lo que debe organizar a partir de sus diferentes direcciones, secretaría, los documentos que van a ser utilizados en diferentes ámbitos. Justamente la dirección de currículum es la que se encarga de elaborar los programas de estudios en consonancia también a los ideales que se pretende alcanzar en nuestro país, Paraguay. En el segundo nivel, que también podría hacerse un criterio de organización, porque esto puede ser diferente, la planificación curricular regional o departamental. Si nosotros hablamos en forma regional, entonces tenemos 2 regiones. Si hablamos de departamento, tenemos 17 departamentos. Pero hay que ver si es necesario hacer en forma departamental o es suficiente hacer en forma regional. ¿Por qué? Porque las realidades son diferentes. Entonces, también es necesario que se piense en un currículum diferente. No es lo mismo enseñarlo en el Chaco que enseñar en un país, o sea que en un lugar como Asunción,
cuando uno se refiere a la temperatura, cuando las adaptaciones, tal vez la distancia de los estudiantes, lo que respecto a su lugar de estudio, las dificultades que podrían presentar, como acá también vivimos, pero podría sentirse menos por el hecho de que como uno vive en zona urbana, puede pensar que va a tener facilidad para llegar a su estudio, y al salir también va a encontrar esa condición que le pueda responder a su exigencia. En el tercer nivel tenemos proyecto curricular de centro educativo o institucional. Proyecto institucional. Se llama mesoplanificación. Después tenemos el cuarto nivel, planeamiento didáctico, planificación de área. Por ejemplo, el área de ciencias sociales, el área de lengua y literatura, así. Y por último, el quinto nivel que corresponde a cada docente, entonces, planeamiento didáctico o planificación de aula. El detalle acá es que es responsabilidad de cada docente. O sea que ¿en qué nivel se encuentra uno? Y nos encontramos en el quinto nivel. La sección totalmente operativa. Acá también es importante entender los contenidos de un programa de estudio, pero quien va a llevar a cabo esa prosecución de lo que pretende el currículum en sí, entonces va a ser el docente. Por eso que la labor docente es demasiado importante. Esto es lo mismo también que solamente en un recuadro vemos todos los eslabones, los periodos, los proyectos, también en sus 5 niveles. Y las fuentes que también se puede utilizar para profundizar en ese sentido. Bien, ¿algún comentario sobre esta parte? ¿O alguna acotación que quieran hacer? Ustedes demasiado comprenden, bueno, me aprueban todo lo que yo digo, pero debo entender así. A ver, Cintia, adelante. No, nada, profesor, me fue pero todo claro. Bien, está bien. También es importante que ustedes participen en caso que tengan algún comentario. No hace falta que sea pregunta, sino alguna acotación también que le gustaría a ustedes agregar a lo que estamos diciendo. Tenemos, como hemos también dicho, parte del fundamento. Tenemos este documento también breve, fundamento del currículum. Y fíjense que un currículum, todo lo que debe tener cuando se elabora, tiene que tener un fundamento legal, antropológico, filosófico, epistemológico, sociológico, psicológico, pedagógico, histórico, axiológico, ecológico. O sea que todos estos elementos debe tener en cuenta alguien que va a diseñar un currículum. No es una situación sencilla. Entonces, nosotros podemos decir en el ámbito educativo, como decíamos, el tercer nivel sería el currículum. Porque primero está la filosofía de la educación, después está la política educativa, y la manera de concretar eso, entonces, es a partir del currículum. Y el currículum nuevamente tiene sus niveles que hemos visto recién, los 5 niveles de concreción, a nivel macro, meso y micro, ¿verdad? El meso podría tener 2 elementos, como también micro podría tener 2 elementos. Y a nivel macro, entonces a nivel de ministerio. ¿Puedo yo decir que no me importa el Ministerio de Educación y Ciencia? No puedo decir, pero en el fondo voy a necesitar, por ejemplo, del registro de títulos.
ustedes que esto que están haciendo ahora, didáctica universitaria, van a necesitar el registro de título finalmente. No, o sea, no podemos ignorar en ningún sentido. Y la dimensión también en la que ustedes pueden pensar de lo que necesita un currículum en cuanto a fundamento. No es un trabajo sencillo y sería bueno que este tipo de trabajo lo recaiga en personas comprometidas, personas formadas, porque así únicamente también se va a diseñar de acuerdo al modelo de persona o al tipo de persona que se quiere formar. Pero al mismo tiempo, si el currículum es tan bueno, ¿qué también necesitamos? Y creo que habíamos dicho también eso en la clase anterior. La reforma, por dónde hay que comenzar. Una reforma educativa profunda. ¿Por dónde ustedes creen que podemos comenzar para hacer una reforma educativa profunda? Y no sería justamente, profe, por el diseño curricular, ya que es el que engloba, digamos, toda la filosofía, la política y el perfil de salida que la sociedad necesita en un determinado tiempo histórico. Sí, bueno, está bien. Pensemos que ya está el currículum, ya está diseñado el currículum. ¿Por dónde tenemos que comenzar? Vamos a pensar que no estamos de acuerdo con el nivel en cuanto a producto de nuestros estudiantes, de nuestros profesionales. Y como hemos hablado en el trayecto de la clase de hoy, la responsabilidad y la operatividad, ejecución del currículum recae en el docente. Entonces tendría que empezarse de la formación o tal vez actualización o capacitación al docente en lo que se pretende como reforma. Sí, bien dicho. ¿Por qué? Porque el referente más importante va a ser el docente. El que pone la cara para que el currículum se lleve a cabo es el docente. Entonces, el docente tiene que estar formado en concordancia a lo que pretende el currículum. Porque así vamos a tener producto positivo también cuando nos corresponda entrar a una sala de clase y vamos a dejar esa impresión positiva, motivación en los estudiantes, porque el docente está capacitado. Entonces, cuando el docente está capacitado, el estudiante quiere volver. Como yo le decía la vez pasada, porque es un principio de respeto cuando uno se forma. Y si no estoy formado, no voy a entrar a la clase, entonces sería un parámetro importante hasta de carácter ético, ¿verdad? Entonces, tener esa delicadeza, si a mí me falta un poco más, tengo que dedicar más tiempo a la investigación, tengo que dedicar más tiempo a lo que me corresponde hacer para que de manera sólida también pueda desempeñar mi trabajo de todos los días. Porque no tiene que ser simplemente una profesión, no tiene que ser solamente una posibilidad, por lo que yo ya tengo una formación base y tuve la posibilidad de hacer didáctica universitaria en forma virtual, por eso hice, sino acá tiene que haber una intención planificada y tengo que pensar no de manera egoísta, sino a partir de lo que yo pueda brindar desde mi trabajo, desde mi formación, en diferentes ámbitos que confían en mi capacidad de competencia. Entonces, debemos pensar de esa manera para poder sobrellevar esa situación. No estamos diciendo que vamos a resolver los problemas también, pero es un gran aporte que el docente puede brindar de su parte si es que piensa de esa manera.
Profesor, ¿me permite una acotación o una postura más bien? Adelante. Nosotros hablamos, ¿verdad? Usted nos está diciendo que nosotros tenemos que impulsarnos, tener una visión, o sea, ser más visionarios, ser más ambiciosos en nuestra formación. Y es muy lindo, profe, pero cuando uno pertenece a una institución, no sé en su experiencia cómo será, muchas veces uno tropieza con obstáculos. El primero de ellos que yo encuentro, por ejemplo, es el económico, porque el sistema en sí no le propicia al docente eh, participar en las capacitaciones o en las actualizaciones ya pagadas, por ejemplo. Ujú. Si conseguís las pagadas, el siguiente obstáculo con el cual a veces te enfrentas es que tu superior, llámese director, decano, lo que fuere, te pone ahí una traba. ¿Por qué te pone una traba? Porque no te otorga el permiso necesario, por ejemplo. O en todo caso te dice, sí, no hay problema, usted puede participar, pero ponga reemplazante. Entonces, por más que yo considero, por más que el docente tenga ese entusiasmo, tenga ese ánimo, siempre está tropezando con algo justamente dentro del propio sistema. Y para mí eso no es correcto, no es justo. No sé de repente qué me puede decir usted, ¿verdad? Pero Claro, eh, yo podría ser veo eso en la realidad, en nuestra realidad. lo- los obstáculos justamente aparecen así y pone a prueba también la voluntad de cada uno. Uno no dice uno que va a encontrar un camino libre y a partir de ese tipo de escenario que presenta en realidad muchas dificultades, igual el docente surge y resurge muchas veces, ¿verdad? O sea que no se quita del posible camino nuestro con lo que las dificultades, pero la actitud también es muy importante. No, de hecho que sí, profe, por eso yo considero que el docente paraguayo, no importa en qué nivel se esté desempeñando, es un mago, es un artista, porque con todo y eso surge, como usted dice, Sí, y algunos resurgen. así mismo. No es un escenario sencillo. Hay que hacer campaña eh, propia, con con muchas dificultades en el camino que vamos a encontrar, seguramente. Pero eso no nos tiene que quitar la posibilidad, ¿no?, de pensar. Eh, Sabemos que la educación tiene también en un gran sentido, ¿no?, es utópico. Hasta nuestras posibilidades en cuanto a formación es utópica, entonces tenemos que también acompañar ese proceso. Eh, a partir también de lo que me presentan en mi camino y yo pueda eso poner las herramientas como para superar. Por ejemplo, el tema de la autogestión, eh, hay mil maneras hoy día de llevar adelante la práctica de la investigación. Si a mí no me gusta leer, hay otro sistema de formación que yo podría aplicar. Y hay que ver también si pasa por las oportunidades. Eh, no hace mucho yo estuve en una eh, conferencia así de nivel importante y de reojo veo que en un 80% no presta atención y está con su teléfono. Pero probablemente esa persona solicitó permiso a su superior para participar de una conferencia y le habrá dicho que es para su formación. O sea que en un sentido puede ser que no me dificulten, pero lo que yo no tengo que permitir es que yo mismo sea el que dificulta mi formación. Cuando hay un camino libre, pero ¿cuál es la actitud que yo asumo cuando tengo esas posibilidades? Realmente yo pongo eso como prioridad y toda la atención
toda mi energía en un momento dado porque sé que es una oportunidad única o estoy desaprovechando a partir de la asunción también de ciertas conductas que no corresponden. Una cuestión también relativa, ¿verdad? Que tenemos que hacer revisiones constantes. Este documento, volviendo al documento, entonces habla también de las secciones del currículum. Es un texto bastante breve. Saiz, 1976, señala que el término currículum es usado ordinariamente por los especialistas de dos maneras: para indicar un plan para la educación de los alumnos y para identificar un campo de estudio. Y sigue diciendo, el currículum como un plan para la educación es calificado como un currículum o el currículum. Pero como campo de estudio, al igual que muchos campos especializados, es definido tanto por el aspecto concreto del que versa, su estructura semántica. Lo que también tenemos que encontrarle el significado de acuerdo al lugar donde uno trabaja y el momento en que uno trabaja. Los buenos docentes que uno tiene en su memoria de otros tiempos, quizás ya no tengan éxito en un momento como el nuestro. ¿Por qué? Porque también los estudiantes han cambiado su formato de atención, un formato de trabajo, eh, de seguimiento, y eso hasta podría sonar como desobediencia a la persona que por tradición también ha conquistado ese prestigio y el respeto de los demás. Con eso yo no digo pues, lo que un docente de la actualidad no tiene que enseñar, sino hay que manejar diferentes tipos de metodología, más allá del conocimiento que uno tiene, para que la vida como docente universitario también sea larga, ¿verdad? Y eso también es importante. En este documento tenemos así una especie de evolución también en cuanto a lo que pensaban estos autores respecto al currículum, que se agrupa en tres niveles, ¿no? Como currículum como contenido, como planificación y como realidad interactiva. Este tercer punto, al menos, también se puede decir como que el currículum es cultura. ¿Por qué? Porque ya se asume que es un conjunto de elementos que va a ser la identidad de una institución. ¿Por qué? Porque se le va a conocer también a la institución a partir de su práctica. Y la institución, la institución es un concepto. La institución, no le vamos a ver a la institución así por ahí caminando, sino quien hace la institución o quienes hacen la institución son los docentes, los directivos, los estudiantes, pero más por los estudiantes y los docentes. Por eso que esa relación o esa comunicación entre docente y alumno, lo que se tiene que fortalecer. Y ese vínculo tenemos que pensar también cómo podemos fortalecer. A partir de una buena práctica. ¿Y a qué vamos a llamar buena práctica? Voy a cumplir lo que me corresponde cuando yo soy alumno, cuando soy docente, ¿verdad? ¿Cuál es mi rol? Y ese rol yo debo construir, yo debo respetar. Pero primero tenía que identificar. Y muchas veces nosotros no nos preocupamos por lo que me corresponde hacer. Pensamos en otra cosa. Es cierto, uno trabaja porque económicamente necesita, ¿verdad? Pocos son los que van a trabajar así por placer. Entonces, mi pensamiento va hacia la necesidad económica o también va hacia la necesidad de ser útil a partir de mi formación a un grupo de jóvenes, por ejemplo, y que eso pueda ser como una orientación en un momento también de necesidad, porque todos necesitamos aprender, todos necesitamos saber, todos necesitamos formarnos y ubicarnos en el rol que a cada uno le corresponde. En ese sentido es fundamental.
Comentarios. Consulta. ¿Se entiende lo que significa currículum en cuanto a una aproximación? Hasta aquí muy claro, profe. ¿Se entiende, profe? Si yo le pongo a usted en falso verdadero, programa de estudio y currículum son sinónimos. ¿Qué van a marcar? Falso. Justifique. Decía ahí abajo. No, me olvidé de decirle. Ahora le digo. ¿Cuál es más amplio? ¿Qué le contiene a qué? Y si consideramos que es falso, profe, y a partir de tu aclaración, el currículum contiene al programa de estudio. O sea, es un elemento del currículum. Un elemento muy bien dicho. ¿Sí? Otro planteamiento. La filosofía de la educación de un país determinado se elabora como consecuencia de la política educativa. Son criterios de atención porque yo repetí varias veces eso. Así en cuanto a niveles, ¿cuál es el primero? Si yo por ejemplo le pido a usted ordenar. Educación. ¿Cómo? Educación primero. No, pero dentro de No. filosofía, política y currículum, ¿cómo se puede ordenar? ¿Qué está primero? ¿Qué es lo más alto, lo más abstracto? El currículum, profe. Error. La filosofía es lo primero. Filosofía está en lo más alto. Le sigue la política La educativa, política y después el currículum. el currículum. Técnicamente ustedes me pueden decirlo, ¿qué es el currículum respecto a la filosofía y a la política educativa? Parece que el examen final va a ser oral. Tendríamos tiempo para ejecutar. Ustedes son 50 aproximadamente. 5 preguntas y eso me pueden responder bien, ¿verdad? No, con esta forma de trabajo es mejor, profe. Así no se tenía preparando mejor. No, pero es importante que ustedes sepan la respuesta. Porque el pensamiento lógico es sumamente significativo. Y le vuelvo a decir, entonces, en cuanto a nivel de concreción, en cuanto a nivel de, vamos a decirle, de complejidad, vamos a encontrar primero la filosofía de la educación, después la política educativa y la manera de que se concreta estos dos anteriores, entonces, es el currículum. El currículum nuevamente tiene 5 niveles que hemos visto. Nivel de concreción se le dice. Primero, a nivel macro, a nivel nacional, sería el nivel 1. El nivel 2 a nivel regional, a nivel departamental. El nivel 3 a nivel institucional. El nivel 4 a nivel de área, porque área ciencias sociales, por ejemplo, le había dicho. Y el quinto nivel, que también yo le podía preguntarlo, ¿en qué nivel se ubica el docente? De 1 al 5. En los niveles de concreción del currículum.
En el quinto nivel, En profe. el quinto nivel, excelente. Se dan cuenta que a partir de las preguntas que yo les elaboro, ustedes me En lo van... didáctico, profe. ¿Cómo? En lo didáctico. En lo didáctico. La parte didáctica entonces le corresponde hacer al docente. Sí, sí, en el quinto nivel sería. Sí, quinto nivel es la base de la prosecución, de la ejecución del currículum. Lo que significa que nosotros somos los responsables de llevar adelante los grandes proyectos que se planteó desde una filosofía que está allá en el cielo, ¿verdad? En cuanto a la complejidad y en cuanto a los abstractos que nadie va a entender si es que no hablamos de una política, si no hablamos de un currículum. Por eso que muchas veces la educación no funciona porque todo es muy abstracto. Institución te dice, pero ¿quién es la institución? Es un edificio. Pero quien lleva adelante todo el proceso son los actores sociales. Y cada actor social asume un nivel de compromiso y ese compromiso se tiene que llevar a cabo también a partir del rol que le corresponde a cada uno. Y si yo no identifico cuál es mi rol, entonces ¿cómo voy a hacer? No tenemos que pensar así en formato de isla, sino tenemos que pensar en forma holística, en forma integrada, como una red. Y en un enfoque así sistémico, funcionalista, que en concepto de equipo, lo que yo hago afecta al otro. Lo que el otro hace me afecta a mí. Entonces, ese tipo de conciencia, como dice Durkheim, conciencia colectiva, es importante que se tenga. Y la educación requiere de mucha reflexión. Eso es categórico, de mucha reflexión. Tenemos que únicamente entrar en ese proceso de la reflexión. Bueno, son algunas pistas que yo le quiero transmitir, ¿verdad? En cuanto a la tarea que le espera también. No solamente es presentar currículum, ganar concursos, ir a mi sala de clase, esperar que llegue el horario o la hora. Al día siguiente hago lo mismo. Entonces, yo tengo que ocuparme también de la evolución de mis estudiantes. Algo tengo que encontrar como sentido a la tarea que realizo todos los días. Fundamental. Bueno, para la persona que entró un poco más tarde, entonces el cuestionario de esta unidad se habilita mañana, 18 horas, y se cierra el 22, el lunes, 23:55. Nosotros el miércoles tenemos nuestra tercera clase, donde vamos a hablar del diseño curricular, que también ya está acá, preparada. Y si no surge ningún imprevisto, sería el mismo horario, ¿verdad? En caso de que surja, vamos a comunicarnos a través de la delegada. ¿Está bien? ¿Alguna consulta de trámite que tengan? Profe, yo tengo una consulta con respecto al cuestionario anterior. Sí, Yo para mí el lunes fue imposible llegar a presentar y el fin de semana hubo una situación extraordinaria que la plataforma no estuvo funcionando. sí. Yo quería saber si debido a esta situación extraordinaria nomás hay posibilidad de extender un poquitito el plazo, porque yo intenté hacer ayer martes y ya estaba cerrado. Sí, justamente la delegada ya me había solicitado eso y yo ya hice la extensión hasta el día viernes. Ah, ya. Muchas gracias. Así que pueden ejecutar sin ningún inconveniente. Y sin olvidarse del segundo que vence el lunes. Este tiene contenido más reducido. Son 3 documentos que van a revisar y de acuerdo a eso van a trabajar su control de lectura. Y hagan en forma individual. Porque no quiero que se enoje uno con el otro cuando uno influyó en el otro en un error, por ejemplo. Marcar tal respuesta. Entonces, cada uno tiene que ser responsable de su error, de su acierto. No hace falta que nadie le observe a usted. Adelante. Profe, Sí, pero yo tengo entendido que los cuestionarios son de repente
sale, ¿cómo se dice eso? Que a cada estudiante le sale luego en orden diferente y cosas así. Es así, ¿verdad? Yo conozco la técnica de los estudiantes. Es muy fácil decir en qué opción te aparece tal expresión. Bueno, profe, pero en realidad mi consulta va a esto. Sí, ¿No hay una manera de ver cuántos errores y aciertos uno tiene? O yo nomás no sé si no entendí bien y no pude ver el mío. todavía no, porque yo eso programo. Al finalizar recién el cuestionario, ustedes van a poder ver su resultado. Al finalizar los 3. No, este primero se cierra el viernes. Entonces, a partir de las 12, Ya como hubo la extensión, entonces, sí, ya, entiendo. por ese motivo. Y ahí también le muestra, en caso que se equivoquen, le muestra cuál es la respuesta correcta. Sí, señor, Entonces, ustedes entiendo. pueden corroborar también con los documentos disponibles. Si realmente, porque yo también me puedo equivocar, puedo marcar mal cuando una respuesta. En vez de poner falso, puse verdadero y en forma automática le aparece a usted eso. Y eso hay que reclamar. Dale, profe, gracias. Sí, está bien. Entonces dejamos por acá y nos reencontramos el siguiente miércoles. Que tengan buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, profe, gracias. Gracias.